Pero bueno, el día de hoy continuamos con la serie titulada Tú proveerás. Y la semana pasada vimos la historia de Abraham, cómo es que él tuvo fe en ese Dios desconocido que le dijo que lo iba a bendecir, que tenía que dejar su tierra y su parentela y lo iba a bendecir. Y la forma en que Dios lo afirmaba de forma constante. A mí me impacta ver cómo Dios es tan lindo y es como un padre amoroso que día a día, en cada capítulo, desde que aparece Abraham en la historia, en cada capítulo lo iba afirmando. Le decía, yo te voy a bendecir, vas a ser una nación, vas a ser bendecido. Y si no le decía de él de forma personal, enviaba a alguien más a bendecirlo. Y Dios lo estaba bendiciendo a través de esta jornada de muchas formas. Y aparte, la parte más interesante de esta historia es cómo Dios logró trabajar en las prioridades de Abraham. Porque como que no las tenía todavía en orden, aunque Dios lo estaba bendiciendo. Y eso lo hizo Dios al pedirle que le ofreciera a su hijo Isaac, al que tanto amaba. Imagínate que él quería tener esa bendición completa, como les dije la semana pasada, ese cherry on the top of the cake, como la cereza arriba del pastel. Él quería esa bendición. Sabía que para poder ser una nación necesitaba un hijo por lo menos. Él sabía que no estaba completo esto. Pero sabes, iglesia, Dios ya estaba proveyendo. Dios lo iba bendiciendo. Dios lo iba afirmando. Pero lastimosamente Abraham como que estaba impaciente y empezó a tomar algunas decisiones no muy prudentes. Pero a través de esto, en ese momento que Dios le pidió que sacrificara en holocausto a su hijo, como que si él cayó en cuenta y dijo, ¿sabes qué? Yo ya soy una persona bendecida. Esa cereza al final del pastel vino, pero yo ya no quiero que se convierta en un ídolo. Como muchas veces esa bendición que nosotros estamos pidiendo puede llegar a convertirse en un ídolo, iglesia, que nos aparte de Dios. Dios quería asegurarse que Abraham fuera íntegro en su corazón, y eso lo logró a través de esta prueba, que fue una prueba muy difícil. Yo sé que algunos de nosotros tal vez no lo hubiéramos pasado. Que Dios nos pida a nuestros hijos en sacrificio, no pienso que es algo fácil. Pero esta era otra cultura, eran otros tiempos. Ahora Dios trabaja en nuestras vidas de diferentes formas. Y sabes, iglesia, es importante a que nosotros también aprendamos a entender que Dios nos está bendiciendo en nuestra jornada y que aprendamos a disfrutar la jornada en la que estamos, sin desenfocarnos por la meta. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros, porque estamos tan emocionados, porque sabemos a dónde vamos a llegar, que durante la jornada vamos ahí de malas, caminando de malas y vamos hasta odiando la misma jornada. Y sabes, hay una cultura cristiana que a veces pienso que no es muy buena. A veces nos enamoramos de lo que va a pasar en el cielo y empezamos a odiar lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Y sabes, eso es peligroso, porque aquí es donde viven nuestros hermanos. Aquí es donde vive nuestra familia, aquí es donde vive el necesitado, aquí es donde nosotros podemos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha enviado. Allá, cuando lleguemos al cielo, ese va a ser el cherry on the top. Va a ser algo muy dulce, algo muy hermoso. Pero es importante que aprendamos a disfrutar esta jornada, el día de hoy. Porque aquí es donde nosotros podemos ser de mucha bendición para nuestro hermano, nuestro vecino, nuestros amigos, incluso para nuestros enemigos. Nosotros podemos llegar a ser de bendición incluso para nuestros enemigos, para que ellos conozcan a ese Dios verdadero. Así que en esta serie titulada Tú proveerás, estamos aprendiendo a cómo confiar en Dios durante la jornada, sabiendo que Él siempre provee conforme a su perfecta voluntad y a su perfecto tiempo. Y eso, iglesia, nos debe dar mucha alegría. Y si tú estás aquí el día de hoy, tal vez experimentando una jornada de desespero, una jornada donde sientes que Dios todavía no te muestra la luz al otro lado del túnel, donde tal vez las cosas no están saliendo como tú quisieras y te sientes desesperado, necesitas esa provisión en tu vida. Déjame decirte, estás en el lugar ideal. Porque yo sé que lo que Dios te va a hablar el día de hoy va a comenzar una revolución en tu vida, en tu mente, en tu fe. Y yo sé que después de este día vas a comenzar a creer aún más en Dios, porque vas a empezar a ver esto con una foto completa. Porque Dios no solo quiere proveer en tu vida, como te dije la semana pasada, Dios también tiene una visión para ti y para tus hijos y para tu generación. Así como en la historia de Abraham, Dios tenía una visión no solo para Abraham, sino que para toda su generación. Y era, ¿sabes qué?
alcanzarnos también a nosotros. No solo ellos, sino que a nosotros. Dios tiene una visión tan grande y que nos va a sorprender. Así que si tú estás aquí el día de hoy, tomaste la iniciativa de venir, escuchar al Espíritu Santo, venir a congregarte, Dios te va a hablar. Así que estoy muy contento de que Dios te dijo que vinieras el día de hoy. El segundo verso de esta canción que acabamos de cantar, Tú proveerás, dice: la viuda de Sarepta pudo ver provisión. La viuda de Sarepta pudo ver provisión. Ahora, ¿quién era esta viuda? Ahorita vamos a desarrollar este tema. Pero algo muy interesante es que las viudas siempre han sido una comunidad vulnerable, incluso ahora en el tiempo en el que estamos. Y en el tiempo pasado era aún más complicado porque ellas dependían de su esposo, el ingreso, la estabilidad. Ahora, imagínate que a alguien se le muriera el esposo. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Era muy probable que estas personas empezaran a tener un estilo de vida que ya tal vez ya no permitía que tuvieran lo necesario, especialmente si la mujer no tenía un hijo mayor que pudiera cuidarla a ella también. Se convertía en una carga. Había una forma también en las leyes que tenían que si esta persona que moría tenía un hermano, este hermano se debía de casar. Pero muchas veces sucedía que la viuda estaba sola, no tenía descendientes, o tal vez los niños estaban muy pequeños. Así que pasaban por una temporada muy difícil. Una temporada en la que tal vez podían terminar incluso mendigando comida. Imagínate qué difícil para ese tiempo. Una comunidad muy vulnerable. En Deuteronomios 14, del 28 al 29, dice la palabra de Dios: cada 3 años reunirás diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Entonces aquí podemos ver que los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, ahí en ese pasaje, ellos tenían esa bendición de parte de Dios. O sea que Dios tenía un sistema, una ley, algo que estaba perfecto, que estaba diseñada para que incluso la viuda pudiera tener un poquito de recurso. El problema era que a veces el rey o los administradores no lo hacían pasar. Tal vez agarraban esa provisión que era para. Es interesante, iglesia. Dice los levitas son los sacerdotes, los de la alabanza, todas estas personas que servían en el templo. Pero también dice los extranjeros. Y ahorita no me quiero meter en política, pero si voy a hacer este comercial, antes de la elección voy a hacer una predicación que se va a llamar Políticamente Incorrecto. Así que por favor no te la pierdas, que voy a hablar de eso. Pero aquí dice que hasta para los extranjeros había una bendición, los huérfanos y las viudas. Entonces esto es impresionante, ver cómo Dios había proveído incluso para estas personas que eran marginadas prácticamente. Entonces continúa la historia y vamos a profundizar. Va a ser un mensaje que primero Dios te va a cambiar tu vida el día de hoy. Y me quería enfocar en la viuda de Sarepta. Pero mientras estudiaba todo este tema, mientras estaba viendo todo el contexto, decidí hablar un poco más sobre la fe completa, porque lo que le estaba pasando a en esta situación era producto de todo lo que estaba pasando en el reino. Entonces dije, bueno, voy a hablar un poco más de lo que estaba pasando en el reino, porque esa era la razón por la que la viuda estaba en esta situación, una situación donde no tenía nada, literalmente. En el primer libro de Reyes, la descendencia de Abraham ya tenía reyes. Ahora, si tú pusiste atención la semana pasada, parte de la promesa es de que Dios iba a bendecir a Abraham, lo iba a hacer en una nación, y de esa nación iban a haber reyes. Entonces ya en el primer libro de Reyes ya habían reyes. Te puedes imaginar una bendición que puede empezar con una decisión y termine en un reinado. Imagínate que de tu descendencia hubieran presidentes o personas importantes de aquí a 100 años, a 200 años. Y se nos hace bastante grande decir 200 años, pero aquí ya en ese tiempo Acab, que era el rey de turno, era ya el rey 10, el 10º rey. Tal vez tú solo te recuerdas de Saúl, de David y Salomón, pero después de esos 3 reyes, ese reinado se dividió, comenzó ya a destruirse un poquito, a desmoronarse.
Y entonces después hubieron 7 reyes más hasta llegar a Acab, que era el rey de turno. O sea, 10 reyes. Aquí ya habían pasado 1226 años desde que Abraham escuchó la voz de Dios. Ya eran una nación muy bendecida. Ya habían tenido 10 reyes. Y ese pueblo continuaba su jornada, esa jornada que es como un roller coaster, que a veces están aquí y a veces bajaban y a veces estaban mal y volvían a ponerse en las cosas de Dios. Y sabes, iglesia, en esos 1226 años que habían transcurrido, Dios todavía procuraba acercarse a su pueblo. Lo hacía de muchas formas. Y una de estas formas era a través de los profetas. Y aquí utilizó a este profeta Elías. Tengo esta foto, literalmente se le llama como el profeta de fuego. O sea, si lees esa historia te vas a dar cuenta que es una historia muy increíble, muy poderosa. Y Dios usaba a estas figuras como profetas para traer esa provisión espiritual para los israelitas. Y muchas veces nosotros oramos por provisión material, pero Dios es el que nos provee de todo, incluso la provisión espiritual. Y recuerdas lo que te dije la semana pasada, que todos tenemos necesidades personales, financieras, físicas y emocionales. Y estos profetas suplían una necesidad muy clave para esta nación. Y esta era la necesidad de dirección y corrección. Sabes que todos necesitamos tener dirección y corrección. Y a veces nos enfocamos en otras necesidades, pero si nosotros tenemos una meta y vamos por acá caminando y luego empezamos a desviarnos y la meta estaba allá, es necesario que alguien te diga, hey, allá estaba, te comienza a redirigir. Y te vuelves a ir para acá. Eventualmente ocupas una corrección porque tal vez te estás desenfocando y ya no vas a poder llegar a esa meta. Los reyes también necesitaban esa voz de Dios que les dijera, por aquí no es, estás haciendo lo mal delante de Dios, corrige tus pasos, porque no solo se trata de tu familia, sino que hay una nación a la que tú estás cuidando. Ya vemos personas que le huyen, y digo habemos porque hasta yo me incluyo también, habemos personas que le huimos a veces a la dirección y a la corrección. No sé si alguna vez te has topado con alguien que literalmente nomás que la corrigen o lo corrigen, mejor dice no, aquí, y se hace un lado. Y es importante, iglesia, que admitamos que nosotros cometemos errores y que a veces necesitamos ser dirigidos y corregidos. Y si tú lees todos estos libros, vas a encontrar un patrón, especialmente el primer libro de Reyes y el segundo de Reyes. Vas a encontrar este patrón que el pueblo volvió a hacer lo malo delante de Dios. Vas a ver que un patrón recurrente. Hacían cosas buenas, al tiempo vuelven a hacer lo malo delante de Dios. Pero tú te recuerdas parte de la condición de esta bendición. Si tú permaneces en mí, le dijo Dios a Abraham. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Se volvía a alejar una vez más. El pueblo volvió a hacer algo una vez más lo que estaba mal delante de Dios. Y ese patrón se sigue repitiendo incluso hasta el día de hoy. Somos seres humanos, o sea, yo no quiero juzgarte el día de hoy, pero eso es algo que lo vivimos todos, incluso hasta el día de hoy. Primera de Reyes 17:1. Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galad. Un día Elías le anunció a Acab, quien era el rey de turno en ese tiempo, el 10º rey: juro que el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será, amén. O sea, literalmente le estaba diciendo, mira, Dios quiere redireccionarte, Dios quiere corregirte. Ahorita te está cambiando la dirección, porque ¿sabes qué? En ese tiempo se acercaba hambre y sed a esa tierra, y el rey era el responsable. Tal vez ellos iban a tener lo suficiente, pero la gente iba a pagar el precio. Sal de aquí hacia el oriente, ese pasaje no lo tengo, y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Sabes, Dios estaba proveyendo para este profeta, para esta persona que estaba escuchando a Dios. Era el único profeta que había quedado según Elías. Pero Dios seguía proveyendo, incluso en ese tiempo de escasez, Dios sigue proveyendo a esas personas que estamos escuchándolo a Él.
Y en ese tiempo Dios le dijo: ve hasta el arroyo, ahí te vas a quedar y vas a ver que unos cuervos te van a... De una forma sobrenatural Dios estaba proveyendo para ellos. Es impresionante, iglesia. Primera de Reyes 17:7 dice: algún tiempo después se secó el arroyo, o sea, se acabó esa provisión, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. A una viuda, la viuda que comúnmente la conocemos como la viuda de Sarepta. Dame agua, le dijo. Pues ya casi ni había agua, había sequía, y pues le dio agua. Y luego le dice: dame un pedazo de pan. Primera de Reyes 17:12. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella. Esa es la respuesta de la viuda. No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo, y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Imagínate, el profeta llegó a esa casa con hambre, así dijo: que aquí me envió Dios, así que dame agua y dame de comer. Y esa fue la respuesta, una respuesta honesta. Imagínate que tú llegues a un lugar donde te digan: ¿sabes qué? Solo tengo comida para hoy y ya luego aguantar hambre. Así que pues lo vamos a tener que dividir en tres, pero de que vamos a tener hambre mañana, vamos a tener hambre. Primera de Reyes 17:13. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, o sea, cocina ese meal, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Muy interesante que Dios usara a una viuda en medio de lo que sería literalmente una sequía para alimentar a este profeta. Muy interesante. Y sabes, Dios siempre va a utilizar a quien tú menos pienses para bendecirte en esa necesidad que tú tengas. Si te cuento las personas que Dios ha usado para bendecirme, a mí te diera hasta risa a veces hasta te frustrarías o dirías: wow, Dios es maravilloso. Porque Dios usa a cualquier persona para bendecirnos. Y en esta historia, esta viuda o cualquier otra viuda que estaba en ese tiempo eran personas que literalmente era una comunidad bastante afligida. Ellos no tenían así para tirar para arriba. Si aquí estamos viendo que en esta historia ella solo tenía un poquito de harina y aceite y ya solo para lo que alcanzaran a comer esa noche. Pero Dios quería usar a esa mujer. Tal vez quería mostrarle quién era. Pero algo muy interesante que estaba pasando es que ahí pienso yo que Dios lo envió a Elías para que viera la necesidad del pueblo. O sea, literalmente llegó y empezó a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando, porque el rey estaba desobedeciendo, porque él estaba llevando a esta nación a caminos que no eran los que honraban a Dios. Entonces me imagino que Dios estaba trabajando en el corazón de la viuda, pero también de Elías, porque él estaba viendo que esta mujer tenía una necesidad, pero él llevaba una palabra de parte de Dios. Lo impresionante es cómo Dios decide usar a alguien que Él le place para bendecirnos. Y yo pienso que ya ahorita ya estás considerando a quién Dios ha usado en algún momento clave en tu vida para bendecirte. Y déjame decirte, esas personas tú tienes que recibirlas, porque esas personas vienen de parte de Dios para tu vida y tienen a veces un mensaje tan simple, pero te va a transformar la vida. Mateo 10:41 dice: cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Este pasaje es increíble. Esto lo dijo Jesús, que Él puede enviar a alguien con una palabra de corrección a tu vida, una palabra de redirección para encaminarnos en el camino correcto, para bendecirnos. Muchas veces nos van a bendecir con palabra, de forma financiera, de forma emocional, de todas las formas que tú puedas imaginarte. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que cualquiera que recibiera a un profeta o a un mensajero de parte de Dios va a recibir una bendición de profeta,
una bendición de justo. Ahora regresando a la historia, no había llovido ya en 3 años, en sequía, en Samaria todos estaban pasando mucha hambre, pues no había alimentos. Finalmente Dios le dijo a Elías: ve y habla con Acab, el rey, que voy a hacer que llueva. Yo pienso que nosotros, algunos tal vez han experimentado alguna especie de sequía, pero con el sistema de comida de ahora, pues de alguna forma no aguantamos hambre. Han habido veces que aquí en California han habido sequías. Tal vez lo más cercano a una necesidad así de grande, tal vez es lo que pasó durante la pandemia. La pandemia es algo que se lo vamos a contar a nuestros nietos y se van a maravillar de escuchar que nosotros nos peleábamos porque se acabó el papel higiénico. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y solo fue por unos días y literalmente estábamos peleándonos en la línea. Me acuerdo que mi esposa decía: voy a ir a Costco porque dicen que tienen unas 10 paletas y aunque sea unos 2 rollos vamos a agarrar, y gloria a Dios. Pero imagínate lo que hubiera sucedido si no solo hubiera sido el papel higiénico, sino que también el agua, la comida, la gasolina. Se nos acaba. No, Dios, no me puedo ni imaginar. Imagínate eso por 3 años. O sea, es algo serio. Ahora, para que ya más o menos se sientan más representados con esta historia, porque esto pasó hace miles de años. Tal vez no lo sientes personal, pero ahora tal vez sí, con ese ejemplo. Y aunque parecía una situación muy oscura, Dios seguía proveyendo, aún en esos momentos difíciles, aún en el día de hoy. Aunque parezca una situación oscura por la que estás, Dios sigue proveyendo. Y aquí en esta historia Dios estaba proveyendo corrección. Y quiero que repitas conmigo: corrección. Corrección, eso es lo que Dios estaba proveyendo, porque Él provee para todas nuestras necesidades. Hasta cuando cometemos errores, Él provee corrección. Primera de Reyes 18:1. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo de este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Ya habían pasado 3 años y ya se había cumplido el plazo, así que él fue a presentarse. Y luego él se encontró a Abdías, que era un mayordomo, y tuvieron una plática muy interesante y quisiera desarrollarla, pero no va a alcanzar el tiempo. Los motivo a que vayan a leer esa historia. Luego de esa plática que Elías tuvo con el mayordomo del rey, podemos ver lo que continúa en Primera de Reyes 18, 16 al 17. Abdías, que era el mayordomo, fue a buscar a Acab, el rey, y le dijo lo que Elías le había encargado. Después Acab fue a buscar a Elías y cuando lo encontró le dijo: ¿así que tú eres el que trae tantos problemas sobre Israel? ¿Así que tú eres el que trae tantos problemas sobre Israel? Iglesia, echarle la culpa a otros por nuestros errores, esa es una forma típica de no admitir que nosotros cometemos errores. A veces nos queremos lavar las manos o justificar nuestras decisiones. Y aquí estamos viendo el rey que le dice: así que tú eres ese tremendo, el que por culpa tuya nos estamos emproblemando aquí en Israel. En lugar de admitir de que Dios estaba enviando a un mensajero a corregirle sus caminos. Ahora, yo sé que muchos de nosotros en algún momento no hemos querido admitir nuestros errores. De hecho, esto es algo que mi esposa y yo trabajamos con mi hija. Mi hija nunca se equivoca. No sé si será la única, pero ella nunca se equivoca. Y siempre le echa la culpa a todos. Estamos tratando de que ella admita que ella también comete errores como su mamá y como su papá. Elías era el profeta que Dios estaba usando en esta temporada para proveer dirección y corrección a este rey. Y saben, iglesia, Dios quiere proveer sobre todas nuestras necesidades, pero también Él tiene una visión para nosotros. Y en esa visión es necesario que nos mantengamos enfocados. Y cuando nosotros comenzamos a descarrilarnos, Dios en su misericordia, Él siempre va a proveer esa dirección y esa corrección para tu vida. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 3, me parece, que dice que Él, como un padre que ama a sus hijos, dice también así Dios corrige a los que ama. Así que no tenemos que rechazar esa bendición, esa dirección, porque Dios está proveyendo. Tal vez no en lo financiero ahorita, tal vez no en estas cosas que necesitamos, pero tal vez nosotros necesitamos redirección o corrección. Y algo que yo siento el día de hoy de parte de Dios, de decirte a ti y también a mí,
porque yo necesito recibir todo esto, es, iglesia, que aprendamos a admitir cuando nosotros hemos cometido un error y hagámoslo con humildad, porque si no lo admitimos, lo que pasa es que nunca vamos a querer salir de ese hoyo. Siempre vamos a estar echándole a alguien más, justificando todo, inventando historias, es que yo, es que aquí, es que haciéndonos las víctimas. Pero cuando nosotros admitimos que nosotros cometemos errores y lo hacemos con humildad, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a empezar a sanar, vamos a empezar a crecer, vamos a empezar a salir de ese hoyo en el que estamos. Vamos a recibir al mensajero de Dios que te está diciendo por dónde sí es la cosa. Primera de Reyes 18 dice, Elías le contestó, no soy yo el que te trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecerlos, obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes del Dios Baal. Aquí les dijo exactamente cuál era el problema. La idolatría. Ustedes tienen idolatría en su reinado y por esa razón les está yendo mal. Ahora, cuando escuchamos la palabra idolatría en el tiempo de ahora, nosotros siempre vamos y a veces los evangélicos criticamos a los hermanos católicos, es que ellos adoran imágenes. Pero sabes que no solo las imágenes pueden ser un ídolo. Muchas veces nuestro dinero, nuestro conocimiento, incluso nuestros hijos, así como estaba pasando con Abraham. Y sabes, Dios es un Dios de amor, pero también a Él no le gusta que lo estemos cambiando, lo estemos adorando incluso más al Dios dinero, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestra reputación, porque al final nosotros nos estamos haciendo el mal a nosotros mismos. Luego sucedió la famosa historia del desafío de Elías y los 450 profetas de Baal. Si ustedes ya han escuchado, ya han visto esta historia o ya la conocen, hay un cantito que dice, Elías oraba en el Monte Carmelo. Entonces él literalmente se peleó con 450 profetas. Literalmente en ese tiempo él fue a decirle al rey, mira, o sea, hay un solo Dios y yo lo sirvo a Él, y por favor dejen de hacer idolatría, y saben que yo les voy a comprobar. Traigan a sus profetas y vamos a hacer esto y vas a ver que mi Dios sí me va a responder. Entonces estuvieron de acuerdo. Y en Primera de Reyes 18, del 20 al 21, Acab llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y Astarte en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le preguntó al pueblo, Elías, exhortándolos, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Les dijo. ¿Por cuánto tiempo van a estar aquí? Un ratito con el Dios verdadero, un ratito con Baal y todos estos otros dioses. Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si es Baal, es el verdadero Dios, síganlo a Él. El pueblo no contestó nada, fue algo muy serio. Literalmente les estaba diciendo, es hora que ustedes se definan. Aquí tengo una foto de Elías y los profetas de Baal. Y en esta historia, fue una historia bastante extraña también. Dicen que eran 450 profetas. Todos esos, digamos que eran profetas. Aquí tenían una ofrenda, la que no se encendió porque Baal no era el Dios verdadero. Y al otro lado aquí tenemos la ofrenda de Elías, que esa sí encendió por parte de Dios. Y esa fue una situación muy extraña en la que después dice que él se deshizo de esos 450 profetas por la idolatría que estaba llevando a ese pueblo a la ruina. Esa era la corrección y la dirección que Dios les estaba dando. Luego la historia continúa y ya casi vamos a terminar en Primera de Reyes 18, del 41 al 46. En ese pasaje fue donde por fin el profeta Elías le dijo al rey Acab, le dijo, mira, ve a tu casa, come, toma y espera porque hoy sí ya va a llover. O sea, ya es hora de que entiendas quién es el Dios verdadero y va a llover, así que ya vamos a comenzar a poder a vivir en esa nueva normalidad. No sé si ustedes escuchaban de la pandemia, decíamos, ya quisiéramos regresar a la normalidad. Pues ya en ese tiempo ya se había llegado el momento que finalmente llovería. Y la historia no termina aquí. Lo interesante después de esto es que sí llovió. Dios proveyó para la necesidad de las personas. Al llover podían cultivar, podían continuar con su vida rutinaria. Pero algo interesante que pasó es que la idolatría no se fue de esa nación. Después del rey Acab, después de que él murió, su hijo fue el descendiente.
también él murió. Y como su hijo no tenía hijos todavía, tuvo que reinar su hermano. Y luego que el hermano murió en idolatría, se acabó el linaje. Y sabes, iglesia, ese no era el plan. El plan de Dios es que ellos recibieran corrección y dirección. Y ahí se terminó el linaje de esta familia. Obviamente después de esto subieron otros reyes. Pero lo que se me hace impresionante es que a través de todos estos años Dios seguía proveyendo dirección y corrección a través de muchos profetas. Y llegó un tiempo en el que el profeta Elías también él se sentía cansado, hasta depresión le dio en una oportunidad. Si tú lees esa historia te vas a dar cuenta que él tenía miedo a una persona que se llamaba Jezabel, que era la esposa del rey, y se fue a esconder y se sentía abatido, se quería morir. Y si tú lees esa historia y lees lo que le estaba pasando, tú vas a decir: este hombre tenía depresión. El profeta, iglesia, él también necesitaba que proveyeran para él. Y eventualmente él necesitaba un sustituto y él le oró a Dios y Dios proveyó a otro profeta. Dios estaba siempre proveyendo para las personas que siguen el camino de Dios. Aunque él estaba atravesando un momento difícil, también Dios proveyó a Eliseo. Y Eliseo continuó con esta historia. Y luego después de Eliseo vino Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. 150 años de corrección y de disciplina y de redireccionarlos, tratando Dios de acercarse y de cumplir la promesa, porque ellos se habían alejado del Dios verdadero. Yo estaba buscando si en esos 150 años había habido una etapa en la que más o menos, y sí, hubo una media etapa ahí donde prosperaron, pero aún así había idolatría. ¿Y sabes lo que pasó después? El pueblo no se arrepintió, lo que llevó a su destrucción por Asiria en el 720 antes de Cristo. O sea, 150 años de que Dios les mostrara la corrección y la dirección, y de ellos no escuchar. Eventualmente, ¿qué es lo que pasó? Vino otra nación, los conquistó y destruyó a esta nación. Ahora tú te puedes poner a pensar: wow, o sea, Dios pudo haber hecho algo diferente. Dios trató de todas formas, con muchos profetas, de proveer. Él estaba proveyendo corrección, pero el pueblo de Israel terco, sus reyes tercos. Ahora yo no sé en qué situaciones nosotros. No es necesario que pasen 150 años y 6 profetas. Dios quiere tener un encuentro con nosotros el día de hoy. Dios quiere corregir y redireccionar nuestro camino. Pero sabes, incluso cuando Jesucristo llegó ya al templo, hay un pasaje increíble donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que se te envían. ¿Por cuánto tiempo yo quise a ustedes, a sus hijos, reunirlos como una gallina a sus pollitos? Pero en lugar de dejarse querer, esa es la versión mía, en lugar de dejarse querer, apedreaban al mensajero, rechazaban la corrección. Dios quería proveer corrección. Y sabes, el otro día, no recuerdo quién me dijo esto, pero me estaba diciendo así como: ay, que es una gracia porque Dios no castiga. Dije: sí, Dios no castiga, pero sí corrige. Y tal vez nosotros estamos pensando que porque Dios no nos castiga, no quiere decir que nosotros mismos no nos vamos a castigar con nuestras propias decisiones. Dios no quiere que vayas por ahí. Dios te está corrigiendo. Cuando tú estás corrigiendo a un hijo, no lo estás haciendo porque lo quieres hacer sufrir. Lo estás haciendo porque sabes que más adelante pueden tropezar y se pueden herir. Así que al final del día, ¿quién se castiga solo aquí? Nosotros. Servimos a un Dios bondadoso que por 150 años, había tratado de corregir el hábito que su pueblo había adquirido, los líderes y también ellos, porque más adelante te das cuenta de que también ya era el pueblo que estaba bien idólatra. Ahora, después de el cautiverio, Dios siempre siguió tratando de la misma forma, profetas, y de esta forma. Eventualmente hubo un tiempo de 400 años donde ya no les envió a ningún profeta. Imagínate, ahora esa parte yo no la había pensado. Imagínate después de estar tratando de enviar mensajeros tras mensajeros y nadie le hacía caso. 400 años de silencio, donde ahora, ¿qué pasó con el Dios verdadero? Aunque ya me acostumbraba a hablar, no le hacía caso, pero ¿dónde está?
Imagínate, ellos ahí creo que se sintieron abandonados después de 400 años. Porque no escuchaban ningún profeta. Ya Dios se había silenciado para ellos. Hasta que después vino Jesucristo. Y Jesucristo, hay un pasaje increíble en Romano que siempre yo lo medito, porque dice de que aun cuando nosotros éramos pecadores, Dios proveyó a Jesucristo. No porque nosotros éramos buenos, porque Él sabe que siempre íbamos a cometer errores. Pero aun cuando nosotros somos pecadores, Él nos amó de esta forma, en que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Pero aún Él tuvo recibimiento de profeta, o sea, apedreado y matado también. Ahora, mi pregunta es para ti el día de hoy: ¿cómo vamos a nosotros recibir los mensajeros de parte de Dios? A esos que traen la corrección a tu vida. A veces el menos pensado tiene una bendición para ti. Dios lo quiere usar tal vez para decirte en qué área tú puedes cambiar, mejorar, redireccionar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en este día. Y vamos a hacer un canto muy hermoso, muy íntimo. Nos vamos a poner de pie. Este canto que vamos a hacer dice: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Él es fiel. Yo no sé en qué áreas de tu vida tú estás en el día de hoy. Tenemos muchas necesidades, muchas. Tal vez tú estás bien financieramente hoy, tal vez en el área emocional, tal vez no estás completo. Pero aún así nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Si estás aquí el día de hoy, yo quiero que tú recibas esta palabra de parte de Él y la atesores y la recibas de parte de Dios. No me van a apedrear allá afuera, por favor, porque eso es lo que le pasaba a los profetas. No digo que soy profeta, pero hoy me tocó predicarte esta palabra, que es una palabra que yo sé que nos va a hacer efecto a todos. Y en este día quiero que con el corazón comencemos a ver que en la jornada Dios ha sido fiel. No es necesario que busquemos por otro lado que no sea Dios para llegar a nuestra meta. A veces eso pasa con idolatría. A veces pasa que logramos algo o que tal vez no lo logramos y de alguna forma queremos llegar ahí. El día de hoy yo quiero dejarte en el corazón que repitas conmigo y que cantemos con el equipo de alabanza: Dios es fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y lo creas en tu corazón. Y lo declares con una fe inquebrantable, aún en los momentos difíciles. Vamos a cantar juntos. Voy a orar y luego vamos a cantar. Padre Santo, te doy gracias en esta hermosa tarde, Señor, donde tú nos has hablado a través de esta historia, Señor, de esta viuda, a través de Elías, Señor. Podemos ver cómo tú siempre has proveído, aún en medio de las calamidades, de las sequías. Tú has proveído para aquellos que te escuchan, e incluso para los que no te escuchan. Tú has proveído corrección también, Señor. Y en este día, aquí donde estamos, yo sé que hay personas que te escuchamos y a veces también no te escuchamos. Y para todos nosotros, Señor, siempre hay una provisión, ya sea una provisión de bendición o una provisión de corrección, cual sea que sea tu situación en este día. Señor, yo pido que esta congregación abrace este mensaje, Señor, que lo hagamos nuestro y que aprendamos a vivir en tu camino, Señor, porque aún en los momentos difíciles tu provisión siempre llega. Y así como proveíste para la viuda, Señor, de Sarepta en esta historia, así como proveíste para Elías, para Eliseo, para todos estos profetas, Señor, tú el día de hoy quieres bendecirnos a nosotros, porque tienes una visión para cada uno de nosotros y de nuestra descendencia, y lo creemos en este día. Vamos a cantar juntos: Dios ha sido bueno. Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Dios os bendiga, iglesia.